Buenas tardes, doctora. ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, doctora. Bien, gracias a Dios. Diana, me hace el favor y me proyectas el decreto, por favor, de las enfermedades laborales, que a mí no me deja proyectarlo. Y te vas a la página. Voy a intentar ya. ¿Tienes buen internet? Es que estoy conectada desde el celular, pero voy a intentar a ver si me No. Entonces, ¿quién tiene buen internet que me pueda hacer el favor de proyectar la tabla? Y del Brando. Tú puedes. Hola, doctora. Buenas tardes. Estoy ¿Cómo estás? desde el teléfono. ¿Quién está desde el computador? Yo, doctora, ya le colaboro. Ah, bueno, gracias, Margarita. ¿Me confirman si lo pueden ver, por favor? Sí, ya. Sí, Margarita, ya se ve. Bueno, Margarita, te vas a ir para la página de dice grupo de 2 de enfermedades. Ya va. Cáncer de origen laboral. No. La página 37. Esta. Grupo de enfermedades para el médico. Listo. Entonces, antes de comenzar a hablar, Diana, me haces el favor. Vamos a organizar unos grupos de trabajo de aquí, el próximo jueves hasta el 20 de mayo. ¿Me copias, Diana? Sí, señora. No vas a meter la Semana Santa, obviamente. Vas a organizar unos grupos de exposición que van a ir del 25 de marzo hasta el 20 de mayo. ¿Qué van a hablar en esos grupos de exposición? Van a hablar de la parte de dermatología ocupacional, van a hablar de toxicología ocupacional. Ya ahí en Canva yo les puse unas presentaciones, no es para que digan lo mismo, sino para que se guíen. ¿Cuál va a ser el objetivo? De que, por ejemplo, 2 grupos van a hablar de toxicología ocupacional. Cada grupo va a entregar un caso clínico de toxicología ocupacional. Y ese grupo presenta el caso a los compañeros y los compañeros tienen que resolver el caso clínico. ¿Sí me hago entender? Entonces, hacemos la parte teórica de la presentación y ustedes mismos van a traer un caso clínico con signos, síntomas, el tiempo de exposición laboral, y así vamos a aprender a diagnosticar este tipo de enfermedades. Los de dermatología ocupacional también. Ya yo también les coloqué una presentación en Canvas. Vamos a traer casos clínicos de dermatología de origen laboral, pueden traer fotos. Yo tengo varios casos de pacientes con enfermedades dermatológicas de origen laboral. Yo les puedo prestar unas fotos que son de la vida real. Entonces, para que ustedes lo puedan exponer. Lo que les toque en las lesiones osteomusculares son bastante, por eso que quiero que conozcan la tabla, para que en base a la tabla de enfermedades laborales ustedes puedan hacer las presentaciones. Entonces habrá algún grupo que hable del síndrome del túnel del carpo, otro hable de la lumbalgia de origen laboral, de hernia discal, del síndrome de hombro doloroso, de epicondilitis, que son las enfermedades más frecuentes de origen laboral. Entonces, ustedes van a encontrar casi que la parte de osteomuscular son las mismas enfermedades. Entonces, Diana, vas a dividir los grupos en grupos de 5 de aquí, del próximo jueves hasta el 20 de mayo. ¿Quedó claro? Va a haber unos grupos que van a hablar de enfermedades respiratorias y van a hacer toda esa parte de evaluación de enfermedades respiratorias. Creo que los segundos parciales son del 6 de abril al 10 de abril, si no estoy mal. No sé qué les habrá dicho la universidad. Eso tengo que corroborarlo. Ah, no, mentira. Bueno, hay que tener en cuenta que la semana de parciales no vamos a colocar grupo expositor. Diana, ¿me estás escuchando?
Sí, doctora. Entonces, los segundos parciales no vamos a colocar a nadie que va a exponer, porque esa semana ustedes saben que se hacen parciales y ustedes no dan clase. Otro grupo va a hablar de cáncer de origen ocupacional y sordera profesional. Y ya allí hasta el 20 de mayo y ahí terminamos las clases. Cada presentación debe ir acompañada de un caso clínico. ¿Quedó claro? Entonces, Diana, antes del martes de la próxima semana me pasas al WhatsApp cómo quedaron los grupos organizados. O sea, cada jueves va a hablar un grupo y cómo los van a organizar. Ustedes mismos les voy a dar la potestad que digan, yo quiero hablar de este tema, quiero hablar de este otro. La idea es que todos van a participar en las ponencias y cada uno, pues, cada grupo va a presentar un caso clínico y lo vamos a analizar. Si tienen dudas con la presentación, si quieren que yo los apoye con el caso clínico, me pueden contactar y yo con mucho gusto les apoyo, pero la idea es que estos casos nos puedan nutrir para nuestra práctica como médicos. ¿Dudas, preguntas? Lili, ¿alguna pregunta? María Elisa, María José, Kelly. ¿Los Julio. grupos uno los forma con sus compañeros o usted los asigna? No, ustedes mismos lo van a conformar como ustedes quieran. Ustedes mismos van a organizar los temas. Yo cojo tal tema, quiero poner este tema y los compañeros los eligen ustedes también, con que ustedes se sientan a gusto para trabajar, que sean personas responsables. Acuérdense que la nota es para todo el grupo. Profe, ¿y de cuántos serían los grupos más o menos? De 5 personas. Ustedes son, bueno, hoy están conectados 47, pero son como 60 y algo. Aunque no veo que todos están conectados hoy. Apenas veo 48 estudiantes. Ustedes son casi 70. Ustedes son 74. Entonces, ustedes organicen los grupos. Si salen grupos de 6, entonces grupos de 6 según los jueves que nos falten de clase, exceptuando el jueves en que nos toca el parcial. Más preguntas, más dudas. ¿Recuerda cuándo es los segundos parciales? ¿Cómo, Rosa? No te escuché. No, que si cuándo es la fecha del segundo parcial. Te tengo que confirmar, Diana, no la tengo clara. Yo te confirmo, y si yo te escribo por el WhatsApp la fecha del segundo parcial. Ah, listo. Bueno, lo importante es que vayan organizando los grupos y que cada grupo coja su tema y vayan preparando con tiempo y que hagan un buen caso clínico. Que nos ponga a todos a pensar, a analizar, porque de ahí del caso clínico que vamos a aprender, porque quiero que a ustedes les quede lo práctico, lo que van a ver en su historia clínica, en su vida como médico. ¿Más dudas, más preguntas? Profe, ¿se arrancaría entonces a partir de la próxima clase las presentaciones? Sí, a partir del próximo jueves. Y todas las presentaciones las van a subir a Canvas. Yo habilito la plataforma para que el grupo correspondiente, eso quiero tenerlos con tiempo para que en Canvas me quede la evidencia de lo que ustedes trabajaron, la presentación y el caso clínico de cada grupo. Profe, ¿no sería mejor que usted escogiera los temas o no sé qué opinan los compañeros? Los temas ya están en Canvas, ya están publicados. Ahí donde dice semana 1 están los temas en orden. Ahí está, ahí están todos organizados. Lo que ustedes tienen es que escoger los temas. Para eso está la monitora, está Diana. Ustedes le informan a Diana, yo quiero hablar de esto, quiero hablar de lo otro. Y ya ustedes lo organizan. ¿Otra duda, otra pregunta, Jenny? No, profe, gracias. Bueno, con gusto. Entonces vamos a hablar del grupo de enfermedades
de la parte B para determinar el diagnóstico médico. Dale un segundo. Listo. Entonces, esta es la otra parte de las enfermedades laborales. Entonces, aquí en la sección B de la parte B, habla de la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis del sistema nervioso, la tuberculosis de otros órganos extrapulmonar, la tuberculosis miliar. ¿Quiénes son los agentes etiológicos que nos van a ocasionar tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium bovis. ¿Quiénes están expuestos a tuberculosis? Los médicos, las enfermeras, los trabajadores de anfiteatro, el personal que trabaja en los laboratorios, los bacteriólogos, los biólogos, el personal de lavandería de las instituciones de salud, los centros de diálisis, los médicos veterinarios, los enfermeros de veterinaria, los centros de refugiados e inmigrantes, los albergues para indígenas, los centros de tratamiento para adicciones, las instituciones en las cárceles correccionales, los carniceros, los mineros. Entonces miren que a ustedes les puede llegar un compañero, un colega con síntomas de tuberculosis y este compañero tenemos que verificarlo con enfermedades laborales porque la ocupación no es cosa. Entonces tenemos que mirar todos los factores de riesgo a que está expuesto este médico y que esto es un ejemplo que le estoy colocando a una enfermera y lo que le pudo ocasionar la tuberculosis. Entonces vemos que está también el antrax o carbunco, que en una época fue bastante frecuente esta enfermedad. Este bacilo anthracis está presente en el reservorio de animales herbívoros, reses, ovejas, caballos, cabras, camellos, en los pastores, en los cuidadores de caballos, los veterinarios, los curtidores de lana, los tejedores, los carniceros, los agricultores, los manipuladores de crines, la carne, que trabajan con huesos bovinos, los caballos, carneros, cabras, los ganaderos, los zapateros, talabarteros. Ustedes miren toda esta gran variedad de profesiones que puede estar ocasionándole un carbunco. La brucelosis es bastante frecuente en nuestro medio, solo que a veces no la diagnosticamos a tiempo. Entre eso está la brucela abortus, que la ocasiona el ganado bovino, la brucela suis, que afecta a los cerdos, la brucela melatinensis afecta a las cabras, la brucela canis afecta a los perros y son parásitos de humanos y de animales. ¿Quiénes están expuestos a la brucelosis? Los médicos veterinarios, los pastores, carniceros, los ganaderos, ordeñadores, los lecheros, los técnicos de laboratorio, el personal de planta para beneficio de leche de cabra y vaca, los empacadores de carnes, los veterinarios, las enfermeras, los enfermeros veterinarios, los trabajadores en contacto con tejidos, sangre, excremento de orina, leche, placenta, fetos abortados de las hembras enfermas de brucelosis. Tenemos la erisipeloide, que es producida por la bacteria Erysipelothrips russitopatia. El reservorio principal es el cerdo. Miren que nosotros estamos en contacto con cerdos en los pueblos, en las fincas, pero también se ha encontrado en los crustáceos, en los peces, en las aves, en los patos, los pavos, delfines, caimanes y cocodrilos. ¿Quiénes están en contacto con eso? Los trabajadores que trabajan con animales, los médicos veterinarios, los que trabajan con cadáveres, los que trabajan en los anfiteatros, los médicos forenses, los que hacen las necropsias, los pelos de animales de cuero, los que trabajan con plantas empacadoras de carne, de pescado, los que trabajan en corrales, y todas aquellas personas que manipulan cerdo, peces o mariscos. La leptospirosis, muy frecuente en nuestro medio, es ocasionada por la espiroqueta del género Leptospira. Es una zoonosis de muy frecuente distribución mundial. Las ratas, la tenemos en la casa también, constituyen la fuente más común de infección humana, seguida por los perros, por los mamíferos salvajes, los gatos, cerdos, ganado, bovino, caprino, equino, y pueden ser fuente de infección de humanos.
¿Dónde podemos contagiarnos? Los trabajadores que trabajan en los drenajes de alcantarillados, los granjeros, los médicos veterinarios, los trabajadores que trabajan en los mataderos, los trabajadores agrícolas, los cuidadores y manipuladores de animales, leñadores, los mineros, personal de deslanados, los pescadores y los recolectores de basura. Entonces, miren, esta enfermedad del tétano, aunque está la vacuna y una enfermedad que fue erradicada, todavía nos están llegando casos de tétano a las instituciones de salud, escasos, pero llegan. Es ocasionado por el Clostridium tetani y es frecuente en agricultores, mecánicos, electricistas, cocineros, carniceros y soldados. Las infecciones por meningococos frecuentes en trabajadores de la salud. La sífilis no venérea es ocasionada por el treponema pálido. Estamos expuestos todos los trabajadores de la salud y los trabajadores de anfiteatro. La citacosis, que es producida por la clamidia citasi. El reservorio de la citacosis son las aves y esta clamidia infecta a las aves domésticas, a las especies tropicales marinas, aves de corral, los loros, los periquitos, los pollos, los patos, los gansos, los pavos, cacatúas, papagayos, palomas y gaviotas. Son animales que a veces hasta tenemos también en la casa. O tenemos trabajadores que trabajan y nos ayudan a organizar este tipo de animales y pueden verse implicados. Entonces, los que están expuestos, los que trabajan en los zoológicos, los médicos veterinarios, los biólogos, los microbiólogos. Entonces, miremos, la riqueciosis también es muy frecuente en nuestro medio. Saben que es una zoonosis que la produce la garrapata. ¿Quiénes están expuestos? Los trabajadores agropecuarios, los granjeros, los agricultores forestales, los ordeñadores, los que trabajan en los mataderos, los médicos veterinarios, los que trabajan en laboratorio. Acá en la página 40 están las enfermedades infecciosas y parasitarias. Tenemos la rabia. El virus y reservorio del virus de la rabia son los perros, las mangostas, los murciélagos, los gatos, las ratas, los zorros y zorrillos. ¿Quiénes están expuestos? Los trabajadores agropecuarios, los veterinarios, los trabajadores bioteros, los investigadores de trabajo en salud, otros trabajadores en contacto con animales infectados, cazadores y exploradores de cavernas. El dengue clásico es una enfermedad de origen laboral. Ya sabemos quiénes son los vectores. Estamos expuestos a los trabajadores de salud, los viajeros, los militares, los trabajadores que trabajan por allá en zonas endémicas, agricultores. La fiebre amarilla, que también está dentro de la tabla de enfermedades laborales. Si nos toca de pronto ir a trabajar o nos llega un paciente en una zona que es endémica de fiebre amarilla, tenemos que clasificarla como de origen laboral. El herpes simple también está dentro de la tabla de enfermedades laborales. Estamos todo el personal que trabaja en el sector salud, hasta los de servicios generales, médicos, enfermeras, terapistas respiratorios, anestesiólogos y las enfermeras pediátricas. La varicela, sabemos que es ocasionada por el virus de la varicela zóster. Estamos también expuestos todo el personal de salud, los personales de guardería y los docentes. El sarampión, que ya fue erradicado, pero ahora con tanta población de migración de otros países que ha llegado a Colombia, han habido casos de sarampión. ¿Quiénes estamos expuestos? Los trabajadores de la salud, el personal de limpieza, el personal de guardería, los profesores, la rubiola también. Estamos expuestos los trabajadores de la salud, los trabajadores de guardería, los laboratorios, la hepatitis tipo A. También estamos expuestos los trabajadores de la salud, sobre todo los que trabajan en los servicios de pediatría y los profesores que trabajan en preescolar y en primaria. Entonces, ahora voy a hacer una pregunta y quien me responda correctamente le voy a colocar un 5. Entonces, la pregunta es la siguiente. Llegan ustedes, están en el servicio de urgencia en turno y les llega un colega médico con un diagnóstico de hepatitis tipo B. ¿Qué importancia o cómo manejan ustedes este paciente
En el caso que le diagnosticaron la hepatitis a este colega, o nos llegó como una tuberculosis, o nos llegó como una varicela, ¿qué importancia hay de que yo coloque en la historia que por el trabajo que desempeña nuestro colega, es posible que la enfermedad sea de origen laboral? ¿Qué importancia hay en eso? ¿Quién me dice? Un 5 para que me responda. Profe, porque de eso depende de la incapacidad que en caso de aunque la persona lo necesite, quién se la va a pagar. Ajá. Dado que si es, por ejemplo, una enfermedad que fue producida por estar laboral, o sea, una enfermedad laboral, en ese caso, si no me equivoco, sería la ARL, quien le Ajá. cubriría a él todos los servicios. Entonces, si uno no hace esa aclaración que es una enfermedad laboral, pues se le quitaría, por decirle así, los beneficios a ese trabajador, tanto del pago de la incapacidad y pues todo lo que requiera él. Y la No lo, ARL, para la ARL incapacidad, la ARL paga la incapacidad, ¿qué porcentaje, Margarita? no recuerdo. Bueno, Doctora, si es por sí, enfermedad laboral, creo que se paga el 100%. así es, Diana. Entonces, lo importante es que hagamos así como dijo Margarita y Diana, ambas tienen 5, esta clasificación del paciente, porque si no lo colocamos como de origen laboral, primero, estamos haciendo un mal manejo de la historia clínica, van a pensar que ustedes nunca vieron medicina del trabajo, no aprendieron nada. Esa historia clínica la pueden auditar. Si el paciente le quiere demandar, se van a meter ustedes en un proceso legal porque no hicieron la historia clínica de la manera adecuada. Y como decía Margarita y Diana, que las prestaciones asistenciales y económicas, si ese paciente, ese médico, esa enfermera que atendimos, ese colega, lo incapacitamos por 15 días, por 21 días, por 30 días, se nos complicó. La incapacidad la ARL la reconoce al 100%. Es decir, que si ese profesional se gana 3 millones de pesos, ese médico, o 4 millones de pesos, la ARL le va a pagar su sueldo al 100%. En cambio, si nosotros no hacemos las cosas correctamente y lo anotamos en la historia clínica como una enfermedad de origen común, la EPS entra a cubrir esta enfermedad y le van a pagar a ese profesional es el 66.6% del sueldo. O sea que vendría recibiendo un poquito más del 50%. Entonces, mire, siempre le digo a mis estudiantes la importancia de hacer las cosas bien, porque una, no nos metemos en un proceso legal, y dos, estamos también ayudando a que la persona no reciba menos de lo que se merece. Les estoy recordando que para el personal salud, así sea de servicios generales, de lavandería, de esterilización, que tengan COVID, es una enfermedad de origen laboral, solo para el sector salud. Y la incapacidad que genere el COVID tiene que ser reconocida también al 100%, solo para el personal salud. Y eso no lo vamos a encontrar en esta tabla de enfermedades laborales porque no existía el COVID cuando la hicieron. ¿Quedó claro? Margarita, Diana. Sí, señora. Bueno, gracias. Aquí tenemos el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis D, el virus de la hepatitis G. Todo personal de salud estamos expuestos a este tipo de virus. Ya acá en la página 42 tenemos el virus de inmunodeficiencia humana. Estamos expuestos los trabajadores de salud, los odontólogos, los terapistas, los estudiantes de medicina, los aprendices, el personal de limpieza, el laboratorio clínico. Hay una situación que ustedes tienen que diferenciar. Por ejemplo, a mí me pasó en una parte donde yo trabajo que un enfermero sufrió un accidente de trabajo por una aguja en un mesón donde él estaba preparando unos medicamentos. Él se pinchó, y llamaron a la ARL, se reportó el accidente de trabajo y ese paciente lo mandaron a que el infectólogo lo valorara en Barranquilla. Cuando el infectólogo lo valora, se da cuenta de que el VIH, y este paciente lo venía padeciendo hace mucho tiempo, no era consecuencia de ese accidente de trabajo,
y allí, aunque se calificó inicialmente como de origen laboral, porque fue un accidente laboral en horario de trabajo y todo, el infectólogo dijo que la carga viral era demasiado alta y para el tiempo de ocurrencia del accidente, no, el paciente no tenía por qué tener esa carga tan elevada. Entonces, ahí hay que hacer pues ese tipo de diferenciación en que el paciente puede entrar como algo laboral, como un accidente laboral, pero en el caso de este paciente, la ARL no lo siguió cubriendo porque el médico detectó que no era de origen laboral, que ya él venía con su enfermedad hace tiempo. Entonces, esos casos se les puede presentar a ustedes también. Ustedes clasifican la enfermedad como de origen laboral que está presentando el trabajador, si de pronto estaba en una cirugía, le cayó sangre en el ojo, se cortó con el bisturí, pero ya ahí se determinará si realmente el paciente lo adquirió, la enfermedad se contagió en ese momento o si fue ya la tenía previamente. A veces también se le hace estudio al paciente que es el vector que ocasionó el accidente de trabajo. Por ejemplo, si es en una cirugía y se cortó con el bisturí, y el paciente sale negativo para VIH y le hacen todos los seguimientos y el paciente sale negativo, ahí también la ARL puede detectar de que el VIH no lo adquirió la persona durante ese accidente, sino que ya lo tenía previamente. Entonces hay que estar muy pendiente como de estos casitos en especiales que se nos pueden presentar en nuestra práctica médica. ¿Quedó claro? Sí, señora. Ok. Tenemos Sí, la candidiasis o moniliasis, que es ocasionada por la cándida albicans y la cándida no albicans. A ustedes les puede llegar pacientes a su consulta que trabajan con frutas, que trabajan en el sector que barren las calles, recogen basuras, pasan con guantes, pasan constantemente en cuestiones de humedad, de calor, maceración. Entonces, muchas veces estos trabajadores emplean guantes de plástico por tiempos prolongados. Lo que son los odontólogos, nosotros los médicos, los técnicos de limpieza de que hacen los trabajos de mantenimiento, los que trabajan con cemento, en las fábricas de hule, en las fábricas de madera. Podemos desarrollar también una enfermedad por cándida albicans y es de origen laboral, y de pronto ese paciente le llega a ustedes a la consulta con una candidiasis y lo que menos pensamos que es de origen laboral, le mandamos fluconazol, le mandamos litraconazol, cualquier tratamiento de esto y no ponemos en la historia ni por ahí se quita que es de origen laboral. Entonces miren la importancia de conocer esta tabla de enfermedades laborales. También tenemos la coccidiomicosis, que no es tan frecuente, pero que también se pueden presentar, la histoplasmosis. Hay mucha meningitis que nos llega a la UCI a veces por histoplasmosis por el hongo histoplasma calculatum y el médico se da cuenta es cuando ya hacen la punción lumbar. Entonces, muchas veces de entrada nos puede llegar un paciente con, ejemplo, con síntomas de meningitis, hacemos punción lumbar, el paciente se agrava, termina en la UCI y ya en el momento que estamos estudiando a este trabajador, nosotros es que podemos determinar que es una enfermedad de origen laboral cuando ya sabemos de que este trabajador de pronto estaba trabajando en actividades de la construcción antigua, o era un agricultor que trabaja por allá en unas cuevas, cavando pozos, o trabaja en una mina. Entonces, muchas veces de entrada no vamos a establecer diagnóstico de origen laboral, sino cuando ya el paciente lo comenzamos a estudiar en la institución de salud. Ese es otro caso también que se puede dar. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Tenemos otras enfermedades como la esporotricosis, la aspergilosis, el micetoma, el paludismo, muy frecuente. Nos puede llegar un paciente con paludismo, ya sabemos las clases de paludismo, que es el Plasmodium falciparum, el vivas, el ovale, malariae, frecuente en los obreros, en los campesinos, hasta nosotros mismos, si vamos a hacer por allá alguna actividad en zonas endémicas de paludismo, nos podemos contagiar con este tipo de plasmodium. Y si nos llegamos a la urgencia, tenemos que saber que es una enfermedad de origen laboral, porque nos contagiamos allá haciendo la actividad de trabajo.
Es muy importante esto. La leishmaniasis, muy también frecuente, nos están llegando muchos casos de leishmaniasis en trabajadores por allá del Alto Sinú. Ahí están todas las clases de leishmaniasis, también hay que preguntarle al paciente en qué venía trabajando. Muchas veces a ustedes se les pueden presentar también casos en que el paciente viene con una enfermedad laboral y el paciente, por ejemplo, actualmente es digamos, el contador de una empresa, pero resulta que ya venía con una exposición a de pronto un trabajo antiguo a cierto agente etiológico, y cuando lo atendemos nos dicen, no, pero un contador que le va a dar una histoplasmosis, por ejemplo, o otro tipo de enfermedades. Entonces, hay que a veces mirar a qué riesgo estuvo expuesto ese trabajador con anterioridad. Hay que preguntarle en la anamnesis qué tipo de enfermedad, qué tipo de actividad ha podido presentar este paciente, y para que de pronto cambió de trabajo y no se presentaron los síntomas durante el trabajo donde se contagió, ya en el trabajo actual no tiene esos factores de riesgo. Entonces hay que determinar también, hay que hacer una muy buena anamnesis para que nosotros podamos probar que la enfermedad puede ser de origen laboral o no. Sí me entendieron, quedó clara esa parte. O sea que muchas veces el trabajador puede cambiar de actividad económica y se enfermó con la antigua actividad y ahora hace otro tipo de actividad donde no tiene ese factor de riesgo, pero si lo logramos calificar como de origen laboral y demostrar que el antiguo trabajo fue el que lo enfermó, también tendría que clasificarse como de origen laboral. Esto puede ser una pregunta de parcial. Bueno, tenemos la leishmaniasis, como les decía, la toxoplasmosis. Ya sabemos que la toxoplasmosis es transmitida por el Toxoplasma gondii. Es frecuente en los laboratoristas, los veterinarios, los manipuladores de gatos, tiendas para mascotas. La toxoplasmosis es una enfermedad que no tiene una presentación a veces aguda, sino crónica. Y entonces de pronto ya la persona no trabajaba en ese factor, no tenía ese factor de riesgo, sino que ahora cambió de trabajo, pero si lo demostramos que su anterior trabajo tenía exposición al toxoplasma, se tiene que calificar como de origen laboral. La oncocercosis, también muy frecuente en los trabajadores agrícolas, en los que trabajan en las plantaciones de cafetales y todo eso. La anquilostomiasis, tenemos la influenza pandémica. Aquí en esta época estaba el virus de la influenza H1N1. Actualmente, pues aquí debería estar también el COVID-19 dentro de este grupo de enfermedades. Luego la tabla nos habla de los cánceres de origen laboral. Aquí se van a guiar los que les toca hablar de cáncer de origen laboral, porque va a ser uno de los temas que van a realizar las ponencias y donde ustedes van a hacer el caso clínico que vamos a discutir. Tenemos que, puede haber un paciente que nos lo tengamos con angiosarcoma del hígado, con una neoplasia maligna de cavidad nasal y senos paranasales. Ustedes saben si el paciente ha venido trabajando en la industria de vinilo, como reparador de energía eléctrica, como trabajador de disolventes en aerosol, expuesto a neblina, procesamiento de maíz, de arroz. Todo esto son factores de riesgo donde pueden desarrollar angiosarcoma del hígado. Por eso yo les decía que puede que una persona haya tenido 15 años trabajando, por ejemplo, en una industria de aerosol o vinilo, y después el trabajador ya cambió de actividad y nos llegó con el angiosarcoma hepático, y vemos que la actividad actual que él tiene, trabaja como recepcionista, por ejemplo, no nos va a ocasionar un angiosarcoma y lo metemos como una enfermedad de origen común, pero nunca le preguntamos al trabajador cuál fue su empleo anterior, y resulta que este trabajador nos dice, no, doctor, es que yo, imagínese, trabajé 15 años, trabajé con disolventes, o yo trabajé como carpintero, yo todo el tiempo pasaba soplando pintura,
yo no me ponía tapaboca, yo no me ponía guantes, y resulta que esa neoplasia de hígado es de origen laboral. Entonces tiene que ir a cargo de la ARL. ¿Quedó clara esa parte? Profe, una pregunta. Y en el caso de los pacientes que de pronto ya se hayan retirado de la actividad laboral, en el caso de los pacientes pensionados, ¿quién cubriría esos gastos? Si ya no están, digamos, afiliados a una ARL. La ARL tiene que, si se demuestra que el paciente adquirió la enfermedad con la ARL y ya está pensionado, ya ahí, como el paciente se incapacita o no se incapacite, va a recibir su pensión, no se va a ver alterada. ¿Ya? Usted va a recibir su sueldo al 100%, ahí no hay ningún problema. De pronto que el paciente a veces quiera demandar que se enfermó fue porque la empresa no lo protegió, no hubo, entonces ahí sí pueden demandar a la empresa y si la empresa no tenía, por ejemplo, un buen sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, si la ARL no estaba pendiente de vigilar a esa empresa, ahí sí de pronto habrían sanciones económicas para la empresa y para la ARL. Habría que indemnizar al paciente en caso de una demanda. Sí quedó claro, Santiago. Sí, profe. Profe, pero usted en ese ejemplo que dio, que por ejemplo el señor ingresa a ese nuevo trabajo y en ese nuevo trabajo es donde le diagnostican esa neoplasia. O sea, esa ARL igual de ese nuevo trabajo es la que cubriría esa neoplasia que viene del antiguo trabajo o ¿cómo se haría ahí? Si la ARL que él tiene es la misma, por ejemplo, si venía con Colmena y acá está en Colmena, Colmena tiene que cubrir eso. Si no, toca notificar a la ARL anterior de que el trabajador tuvo esa neoplasia y ahí toca que las ARL hagan una negociación, pero la norma dice que en caso de una enfermedad laboral, la última ARL a la que el trabajador está afiliado es la que le toca responder. Por eso es importante que a los pacientes se les haga un examen médico de ingreso y se hagan los exámenes periódicos, porque en el examen de ingreso, cuando ustedes buscan la historia laboral, el médico coloca todos los antecedentes laborales y ahí uno puede determinar que bajo la cobertura de tal ARL fue que se accidentó o que se enfermó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda, otra pregunta? Bueno, digamos, entonces está la neoplasia maligna de la cavidad nasal y senos paranasales, la neoplasia maligna de laringe, de bronquio, de pulmón. Todo esto tienen que, los que van a hablar de cáncer de origen laboral, pueden escoger las neoplasias más frecuentes. O pueden hablar, por ejemplo, con algún amigo que tenga en IMAT y decirle cuáles son las neoplasias que más están llegando allá en IMAT de origen laboral para que en base a eso hagan sus presentaciones y hagan su caso clínico. Mire que aquí está la leucemia, está el tumor maligno de la unión recto-sigmoidea del recto, está el tumor maligno de próstata. ¿Cuántos casos de próstata no habrán? Eso es la página 48. Y lo estamos tratando ese paciente como enfermedad de origen común y resulta que fue por origen laboral. Paciente que trabajó en la fundición de hierro, acero, los pintores, pueden desarrollar tumor maligno de la próstata, tumor maligno de riñón, exceptuando la pelvis renal, los que trabajan con arsénico, la enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, linfosarcoma, el arsénico, cloruro de vinilo, el etileno, la dioxina, todas las personas que trabajan en la fabricación de muebles y gabinetes. En las enfermedades no malignas del sistema hematopoyético están los síndromes mielodisplásicos, la anemia hemolítica adquirida, la anemia plástica. Miren cuántos casos de anemia, metamoglobinemia que son de origen laboral. En el grupo 4 están los trastornos mentales y de comportamiento. Hay estadísticas mundiales bastante preocupantes porque las enfermedades mentales van en aumento, los intentos de suicidio, las depresiones, este trabajo en teletrabajo, trabajo en casa, la gente dice que trabaja más que de manera personal, a veces
trabajan 10, 12 horas, 14 horas y esto nos ha traído mucho estrés laboral. Mucho estrés postraumático por las noticias que tantos pacientes murieron, que la vacuna dio tal efecto, todo eso nos está causando mucho estrés de origen laboral y esto les puede llegar a ustedes a la urgencia o a la consulta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los trastornos de la personalidad, los trastornos mentales orgánicos, los trastornos psicóticos agudos transitorios, los episodios depresivos severos. Una depresión puede ser también de origen laboral si ustedes la pueden diagnosticar de esa manera. Los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico, los trastornos mixtos, ansiedad, depresión, las reacciones a estrés grave, los trastornos de adaptación como humor ansioso, humor depresivo, toda esa parte de enfermedad del estrés postraumático es bastante frecuente en la parte militar, en la parte médica. Entonces ahí tenemos las ocupaciones. Los que trabajan en espacios confinados se quedaron allá atrapados. Los trabajadores de la educación también sufren de estrés postraumático. Los médicos, toda la parte de nosotros estamos pues en ese tipo de situaciones. Los trastornos del sueño, si viene un paciente con trastorno del sueño también puede ser de origen laboral. El síndrome de Burnout, que es bastante frecuente en la parte de los médicos, donde hay mucha demanda de carga mental. El médico sale de una institución a otra, va de la clínica central para la clínica Saima, termina ya en la clínica de Río, no duerme, no comen bien y son actividades que demandan mucha velocidad, mucha atención, no duermen bien, no se alimentan bien, hay mucha responsabilidad, hay mucha demanda emocional, no hay vida social, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para comer con tranquilidad. Y vemos muchos médicos a nivel mundial que han optado por el suicidio. Entonces, aquí en la tabla dice que los que están expuestos son los que hacen actividades del sector educativo, los servicios sociales, atención a niños, adolescentes, pero también muy frecuente en la parte de los médicos. Las personas que trabajan también en levantamiento de cadáveres, atención de usuarios de víctimas, pero se ha determinado que el síndrome de Burnout tiene una prevalencia, una incidencia muy alta en los médicos. Tenemos otras enfermedades del sistema nervioso como la ataxia cerebelosa, que puede venir un paciente con una ataxia y resulta que el paciente tenía exposición al mercurio y sus compuestos tóxicos. Paciente que venía en una minera que explotaba oro en un tiempo, trabajaba en la fábrica de termómetro, lámpara de vapor, etc. El Parkinson, secundario a otras causas extremas, el paciente trabajó expuesto al manganeso, otras formas especificadas de temblor, otros trastornos extrapiramidales y de movimiento. A ustedes les puede llegar un paciente con un trastorno del nervio trigémino y este trabajador le preguntamos, ¿qué trabajaba usted? No, yo trabajaba en lavandería o yo trabajaba en la fabricación de lubricantes para carros, en acondicionadores de tela, adhesivos, en los quitamanchas, en el desengrasado de artículos. Y los mismos anestesiólogos están expuestos también al tricloroetileno. Y nos puede ocasionar venir un colega con un trastorno del nervio trigémino y resulta que es una enfermedad de origen laboral. También los trastornos de nervio olfatorio. Yo tengo un paciente que me dice que él no tiene COVID ni nada, que desde antes del COVID él no tiene olfato. Este es un trabajador que con mucho tiempo trabajó en el sector petrolero y pienso que esa fue la causa. Están en control por otorrino actualmente, no tiene olfato, no ha recibido trauma cerebral y se está estudiando una enfermedad de posible origen laboral, están esperando hacer la junta médica. Entonces miren, todo este tipo de trastornos que a ustedes les puede llegar a la consulta
y son de origen laboral. Los trastornos del plexo braquial, la mononeuropatía del miembro superior, los que van a hablar de los trastornos osteomusculares. Ahí tienen en la tabla de enfermedades laborales, hay que hablar del síndrome del túnel del carpo, qué síntomas se presenta, cómo se diagnostica. Eso es lo que me interesa que ustedes hagan en su ponencia. El síndrome del pronador redondo, el síndrome del canal de Guyon, cuando hay lesión del nervio cubital, lesión del nervio radial. Me van a hablar de otras mononeuropatías de miembros superiores, del hombro doloroso, de hernias discales. Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. Y en la presentación, como esto es medicina del trabajo, me van a colocar cada enfermedad, qué trabajo produce esa enfermedad, me puede producir a mí la enfermedad, qué factores de riesgo. Si, por ejemplo, que le toca hablar del síndrome del túnel del carpo, me tienen que enfocar la presentación en los factores de riesgo que me puede ocasionar esa enfermedad, porque eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. ¿Qué factores de riesgo? No es hacer una presentación por hacerla como si estuvieran en medicina interna, ¿no? Acá van a hacer la presentación como si fuera medicina interna, pero me van a colocar el factor de riesgo que ocasiona esa enfermedad. Todo tiene que ser orientado a la medicina del trabajo. Y obviamente los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace el tratamiento de esa enfermedad, porque somos médicos y tenemos que aprender a enfocar bien las enfermedades. Y acá abajo pues están las otras enfermedades del sistema nervioso, como la mononeuropatía del miembro inferior, la polineuropatía ocasionada por otros agentes tóxicos, la polineuropatía inducida por radiaciones, la encefalopatía tóxica aguda, crónica, el insomnio no orgánico, la blefaritis. ¿Cuántos casos de blefaritis podemos atender? No le preguntamos al trabajador en qué labora. La blefaroconjuntivitis, la conjuntivitis, la queratitis, muchas enfermedades de córnea. El paciente termina en trasplante de córnea y por ahí le preguntamos que de pronto en una oportunidad, varios años, el señor era herrero, trabajaba como fundidor, trabajaba con vidrio, era un granjero, trabajaba con la industria química. Entonces, miren la importancia de todo esto. Esto era como lo más importante que quería que conocieran de la tabla, para que puedan orientar las ponencias. Cualquier duda, por favor, a través de Diana me las pueden hacer. Todas las exposiciones tienen que ir orientadas con los factores de riesgo. Cada enfermedad, qué factor de riesgo me la ocasiona, y cuál es, si es el arsénico, si es un hidrocarburo. Todo me lo tienen que colocar, si es un factor de riesgo físico, químico, biológico, y obviamente pues cómo se diagnostica y cómo es el tratamiento. ¿Dudas, preguntas? Margarita, ¿alguna pregunta? No, doctora. Alberto, ¿preguntas? No, doctora. Vamos a pasar lista entonces. Alberto Álvarez. Alberto Álvarez. Presente, Okay. Presente, Alberto. Alberto. ¿Qué dice Alberto? Alberto León. Alberto Rafael León. ¿Quién sabe de Alberto Rafael León? Nadie. Diana. Ana María Olivero.